Bien, bueno, nos vamos a explicar comparaciones. Existen tres tipos de comparaciones que nos ayudan a estudiar los números. El primero es igual o diferente. Los símbolos son igual o diferente. ¿Cómo lo usamos? Por ejemplo, 8 es diferente de 10. La segunda comparación es decir quién es más grande o quién es más pequeño. En este caso, si vuelvo a poner 8 y 10, debo decir, bueno, aquí analicemos también los símbolos. Para saber qué símbolo se ocupa, esta es la parte grande y esta le corresponde al parte pequeña. Sería 8, mayor que, o la parte pequeña es el menor y este es el mayor. Entonces, le corresponde decir 8 menor que 10. La tercera comparación es, por cada A existe B. La comparación se hace a través de una división. Por cada A existe B y se le llama razón. En este caso escribiríamos 8 de cada 10. O como en el comercial, 8 de cada 10 gatos prefieren whiskas. A esto se le llama razón. Si nosotros tenemos dos razones, a la igualdad de dos razones se le llama proporción y se escribiría de esta manera. Esto es proporción y de ahí proviene la palabra proporcional, que va a ser muy importante en nuestro estudio. La proporcionalidad. ¿Qué significa la proporcionalidad? Si nosotros vemos esta figura, vamos a decir lo siguiente. Aquí tenemos 4 y aquí tenemos 3, de acuerdo a los cuadritos que se notan en la figura. Vamos a escribir. Por regla, se va a primero poner la copia en la parte superior y en la parte inferior se va a poner el original. En este caso, vamos a asumir que este primer triángulo es el original y los siguientes dos son las copias. Entonces yo voy a poner, aquí voy a poner la base, aquí voy a poner la altura y aquí voy a decir la base de la copia mide 8, la base del original mide 4. Lo estoy comparando a través de una división. Aquí la altura de la copia mide 6 y la base del original mide 3. Entonces, lo que voy a hacer, si yo hago la división 8 entre 4 me da 2 y 6 entre 3 me da 2. Entonces quiere decir que son iguales y la razón es 2. Aquí iría un pequeño número 1 que no se anota porque son enteros, sería por cada 2 existe 1. Esto es lo que se llama proporcional. ¿Para qué ocupamos esta proporcionalidad? Lo ocupamos, tiene varias aplicaciones, como este número podría llamarse como escala. Y si lo pongo en porcentaje, sería el porcentaje de amplificación o de reducción. Y además de aquí proviene la llamada regla de 3. Porque nosotros si tapamos un número, la regla de 3 funcionaría diciendo 3 por 8, 24. Entre 6 a 4. ¿Por qué? Porque 4 por 6 me da 24 y 3 por 8 me da 24. Por esa razón son proporcionales mientras sigan esta regla. ¿Para qué nos va a servir? Para hacer operaciones y cálculos de algunas... vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. A ver. Tenemos aquí un problema bastante interesante que fue resuelto aproximadamente en el año 300 a.C., en el que Eratóstenes estaba en la biblioteca, aquí viene la historia, pero se lo voy a contar, estaba en la biblioteca y leyó que en un pozo en una ciudad llamada Cirene, aquí, el sol se reflejaba un día en especial, se reflejaba aquí abajo, un día en especial se reflejaba ahí completamente, su circunferencia lo llenaba. Entonces eso quería decir que el sol estaba en la parte más alta sobre el cielo
y por esa razón a las 12 del día no tenía sombra y que caía exactamente. Entonces él quiso saber si en su ciudad, él vivía en Alejandría, una ciudad que estaba dedicada, él era el bibliotecario, estaba leyendo el libro y decía, bueno, voy a salir a probarlo. Y entonces hay un obelisco, un obelisco es algo así, más o menos. Es una figura que tiene un cuadrado como base y tiene una altura. Voy a poner de lado para que lo vean. Y este obelisco, que es un monumento que han copiado los norteamericanos para sus monumentos, estaba en la plaza. Entonces él se acercó para tratar de ver si esto producía o no producía sombra. Teóricamente, como el sol estaba bastante alejado, decía, bueno, entonces no tiene que tener sombra porque como es una masa grande y está a muy grande distancia, entonces las líneas se van a considerar paralelas. Y su sorpresa fue que cuando fue a verlo, el obelisco sí tenía una pequeña sombra. Entonces decidió saber cuánto medía la sombra y cuál era el ángulo. Y se dio cuenta, aplicando las ideas que anteriormente hemos estudiado, que si estas dos líneas son paralelas, entonces lo que va a suceder es que este ángulo y este son iguales, porque son alternos internos. Y él razonó de la siguiente manera. Dijo, si estos ángulos miden 7 grados, si yo alcanzo a medir Alejandría, la distancia de Alejandría a Cirene, entonces a Siena, como se diga, lo que voy a hacer es establecer una regla de 3 y se le ocurrió utilizar la proporcionalidad y lo hizo de la siguiente manera. Como en ese tiempo se medía en estadios, que era lo que medía un campo de carreras donde ellos practicaban su gimnasia, dijo, un estadio, que es nuestra medida actual, mide 168 metros, pero en ese momento ese estadio que utilizó unas personas, les sacó unas cuerdas a las piernas y entonces estiraban el pie, y entonces midieron la distancia. Y dijeron que eran aproximadamente 5.000 estadios, no eran exactamente 5.000 estadios, pero lo redondearon. Para nuestras medidas actuales vamos a decir que son 168 metros y que no sabemos, pero sabemos que son proporcionales. Por cada estadio existen 168 metros. La pregunta es, por 5.000 estadios, ¿cuántos metros existirán? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer la operación que nos permita resolver. Multiplico y el que queda solo divide, y aquí estoy aplicando la regla de 3. Voy a multiplicar 168 por 5.000 y lo voy a dividir entre 1. La respuesta va a ser 840.000 metros. Esta distancia. Pero no la quiero en metros porque complicaría mucho más los cálculos, así que la voy a convertir a kilómetros. Si yo digo que si 1.000 metros tienen 1 kilómetro, es ahí donde se usa la comparación. Entonces 840.000 metros, ¿cuántos kilómetros hay? Y porque nuestro sistema métrico decimal es bastante simple de usar, multiplicamos esto y dividimos entre 1.000, se recorren los 3 espacios y queda 840 kilómetros. Eso es lo que me diría de Alejandría a Cirene. Entonces se le ocurre el siguiente movimiento y dice, bueno, si 7 grados, aquí es 7 grados 12 minutos, pero vamos a hacer 7 grados, le corresponden 840 kilómetros, a 360 grados, que corresponde a toda la circunferencia, ¿cuánto medirá? Entonces multiplicamos 840 por 360 y dividimos entre 7. Entonces, el resultado de dividir todo esto son 43.200 kilómetros. La medida real es de 40.075 kilómetros. Entonces, como bien dicen, las únicas herramientas de Eratóstenes fueron palos, ojos, pies y cerebro, y además el gusto por la experimentación. Con estos elementos dedujo la circunferencia de la Tierra con un error bastante pequeño, lo que constituye un logro notable para el año en que tuvo lugar.
¿Por qué? Porque fue hecho 300 años antes de Cristo, supo que la Tierra era redonda y no solamente lo supo, lo probó, lo demostró que es para lo que sirve la geometría y además nos dijo cuánto medía. Bastante interesante. Espero que les haya gustado la explicación.